El hongo Fusarium, conocido como FOC R4T, es un hongo que está causando devastación en los países en donde se encuentra. Ataca al 80% de las musáceas, entre ellas las que se utilizan para el comercio internacional, pero también para seguridad alimentaria. Cuando hablamos de musáceas estamos diciendo el banano tipo Cavendish, los plátanos, los guineos tipos blugos, dátiles, red macabú, es decir, todos aquellos cultivares que tienen importancia en los países, en este caso de América Latina y el Caribe. Es un hongo que se dispersa de múltiples maneras. Todo lo que transporte suelo es un medio de diseminación. Entonces estamos hablando de calzado, pero también las herramientas, la maquinaria y el equipo agrícola. Debido a esta situación, el gobierno, el Servicio Fitosanitario del Estado y Corvana elaboraron la resolución 004 del 2019, en la cual se establecen medidas fitosanitarias para evitar la entrada del patógeno a territorio nacional. Estas medidas se aplican en todos los sitios de entrada al país, como aeropuertos, puertos y fronteras, en las fincas y en los centros de reproducción de plantas. Se refieren a la protección de linderos a través de canales periféricos, cercas que pueden ser de postes de concreto o cercas vivas, para evitar que personas y animales ingresen a ella. Esto significa que las fincas tienen que tener una única entrada y salida. Precisamente este lugar se convierte en el segundo filtro más importante que a nivel nacional se tiene, porque es aquel que impediría el ingreso del patógeno a ellas. En la entrada principal a la finca se encuentran los puntos de desinfección, tanto de calzado como de vehículos. Cuando hablamos de los sitios de desinfección de calzado estamos hablando de pediluvios, es decir, recipientes que tienen desinfectantes en los cuales el visitante tiene que ingresar de manera tal que su calzado quede totalmente humedecido. En el caso de vehículos, ya sean bicicletas, motos, carros o contenedores, se tiene que ser muy cuidadoso de manera tal que esté uno seguro que cualquier sitio de ese calzado, de ese vehículo, va a estar humedecido y evitará el ingreso del patógeno a la finca. ¿Qué productos se utilizan? Bueno, tenemos tres moléculas principalmente: los iodoforos, los amonios cuaternarios y el glutaraldehído en diferentes concentraciones que ya están debidamente probadas y que son eficaces para eliminar este patógeno. Los pediluvios no son otra cosa que un recipiente que contiene producto desinfectante. Pueden haber muchos tipos de pediluvios de acuerdo con la explotación en donde se establecen. Por ejemplo, en pequeños agricultores, un fondo de estañón de 200 litros podría ser suficiente. En el caso de explotaciones grandes de banano de exportación, pueden encontrarse diversos tipos, tanto para aquellos que se utilizan en la entrada principal como algunos que están entre la planta empacadora y el campo, o bien hasta en el campo. Es muy importante que los trabajadores y los visitantes introduzcan su calzado en el pediluvio, es decir, no evadan el pediluvio, que es una de las medidas de bioseguridad, como dijimos, más importantes de establecimiento e implementación en la finca. En todo caso, los pediluvios lo que buscan es la desinfección total del calzado, principalmente de la suela. La solución que se utiliza en ellos puede perdurar, según los estudios que se han realizado, hasta 7 días en presencia de suelo y de residuos vegetales. Una vez que se llega al término de los 7 días, ese caldo que tiene desinfectante, suelo y materiales vegetales tiene que ser desechado de manera correcta. Y en estos momentos
lo que se está proponiendo es el uso de fosas sépticas y va a permanecer ahí hasta su degradación. Otra de las medidas de bioseguridad es en cuanto al uso de herramientas. Se ha indicado que las herramientas tienen que ser de uso exclusivo de la finca. Esto significa que nadie debe ni de ingresar ni de sacar herramientas de la explotación porque podría ser un riesgo para la dispersión de este patógeno. Las herramientas deben de desinfectarse antes de llevarlas al campo para que cuando tienen que ser utilizadas en las diferentes labores culturales vayan limpias y desinfectadas y sin tener entonces un riesgo de diseminación de este patógeno. ¿Cómo se desinfectan las herramientas? Bueno, no solamente la hoja, sino el cabo y el puño. En otras palabras, la herramienta entera. Y no solamente la herramienta, sino todos los complementos. Estamos hablando de lima, de funda y otras herramientas que se llevan a la finca, al campo, como escaleras, chuzas. Tenemos que estar seguros de que cualquier herramienta que vaya al campo vaya debidamente desinfectada. Se utilizan los mismos productos desinfectantes que para los pediluvios, solo que en concentraciones menores. Para tener un control seguro de la desinfección de herramientas es imprescindible tener registros de operación en el cual se indique el tipo de herramienta, la persona que la llevó y la labor en la cual se usó, así como el lugar en la finca donde se empleó. Se sugiere que cuando las personas, los trabajadores estén realizando labores y tengan que pasar de un lote al siguiente, entonces es conveniente la desinfección de la herramienta antes de ingresar y a la salida del mismo. Hemos hecho nuestro el lema australiano de entre limpio, salga limpio. Eso significa que las personas que visiten las fincas deben ser responsables de ir a ellas utilizando calzado limpio y ropas limpias sin suelo. Pero la finca también debe de proveer botas de hule que están debidamente limpias y desinfectadas para el uso del visitante. No toda persona que llegue a la finca puede ingresar. Acuérdense que solamente los imprescindibles, es decir, aquellas personas que tienen un valor agregado y que la finca va a tener una ganancia de su visita. Sin embargo, aquellas personas que han estado en países donde este patógeno se encuentra en los últimos 3 meses no podrán ingresar a la finca si no es que se someten a un proceso de bioseguridad más exhaustivo. En las fincas de pequeños productores, quizás el uso o la disponibilidad de botas de hule para cambio tal vez no sea tan exigente. Sin embargo, hay que asegurar que esas personas ingresen a los pediluvios y que su calzado quede debidamente desinfectado. Tomen en cuenta que está prohibido sacar de la finca semilla, estamos hablando de semilla vegetativa, cormos, está prohibido sacar suelo y otros materiales vegetativos para que sean llevados a otras explotaciones. Por otra parte, el manejo de las arbences, es decir, de materiales de plantas que no son musáceas, que pueden ser hospederas de este patógeno, también no pueden ser sacadas de la finca y más bien tiene que hacerse un combate discriminado de ellas para evitar su propagación. Como hemos visto, este patógeno
puede dispersarse de múltiples maneras. Pero los animales domésticos, silvestres y hasta los insectos pueden jugar un papel muy importante en la dispersión. Por eso mismo, no se debe tener fruta madura porque podría ser atrayente de pájaros y otros animales que podrían entonces dispersar en sus cuerpos este patógeno. Pero también tenemos que tener mucho cuidado en el manejo agronómico de las plantaciones, porque la presencia de nemátodos y de picudo negro favorece el ataque del patógeno a las plantas de musáceas. El Servicio Fitosanitario del Estado y Corbana se ha abocado en una campaña de capacitación a los empleados de las fincas de manera tal que se logren detectar de manera temprana el primer brote de fusario. Esto con el fin de evitar la dispersión. ¿Cómo hemos tratado de lograr esto? Bueno, a través de una capacitación de la biología, de la dispersión del patógeno, a través de información y rotulación que permita al trabajador tener claro cuál es la sintomatología que permita la detección temprana de un primer brote. La campaña de prevención ante la amenaza del FOC R4T tendrá éxito tanto en las fincas de musáceas se haga alertas tempranas de plantas sospechosas. Recuerde, eso sí, nunca corte, ni bote, ni trate de examinar una planta internamente porque usted podría ser un factor de diseminación de este patógeno.